Buen día, el día de hoy vamos a hablar con el tema relacionado geometría y trigonometría. Cuando hablamos de geometría, nos estamos refiriendo a todas aquellas figuras o triángulos, cuadrados, círculos, e incluye la geometría que es plana en 2 dimensiones y incluye los sólidos o poliedros. En este caso tenemos que trabajar los volúmenes. En el caso anterior tenemos que trabajar las áreas y los perímetros. Entonces también incluye lo que son los ángulos. Y para poder trabajar los ángulos tenemos que conocer las partes de los ángulos, cómo está formado un ángulo. Un ángulo tiene aquí, dice, este es un lado, está formado por 2 lados y la parte de en medio le llamamos ángulo A, y donde se intersectan estos lados se le llama vértice. Entonces a este ángulo, el ángulo que está afuera se le llama ángulo B, y el ángulo que está dentro vamos a llamarle ángulo A. Dependiendo del tipo de ángulo, estos pueden ser agudos, mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Ángulo recto mide 90 grados. Obtuso mayor que 90 pero menor que 180 grados. Y el ángulo llano que mide 180 grados. Aquí tenemos unas figuritas en donde podemos identificar bien cómo están divididos los ángulos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un ángulo nulo, su ángulo es de 0 grados, el ángulo completo es de 360 grados. Cuando hablamos de los tipos de triángulos, hay triángulos que se clasifican en base a sus lados y en base a sus ángulos. Tenemos aquí en base a sus lados, triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Tenemos que el equilátero tiene sus lados son iguales, todos sus lados son iguales. El isósceles, 2 lados son iguales. El escaleno, cada uno de los lados son diferentes. Eso es clasificación en base a sus lados. Pero cuando hablamos en base a sus ángulos, tenemos el acutángulo, todos los ángulos son agudos. Cuando hablamos de ángulos agudos, quiere decir que está entre 0 y 90 grados. Cuando hablamos de triángulo rectángulo, hay un ángulo recto, quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Cuando hablamos de ángulo obtusángulo, hay un ángulo obtuso, que es ángulo obtuso. Según lo que vimos acá, ¿qué es un ángulo obtuso? Es aquel que se encuentra comprendido entre, y lo tenemos, entre 90 y 180 grados. Ángulo obtuso, 90 y 180 grados. Entonces, en base a sus lados y a sus ángulos, así es como clasificamos los triángulos. Los triángulos pueden tener ciertas líneas, como la mediana, como lo vemos aquí, que son aquellas rectas que unen un vértice con el centro de su lado opuesto. La mediatriz dice son rectas perpendiculares a los puntos centrales de cada lado. Entonces aquí tenemos un triángulo, lo que está en color celeste, y todas las líneas salen de un circuncentro y vamos partiendo y va dirigido hacia el centro de cada uno de sus lados. Por eso es las mediatrices. Son rectas perpendiculares a los puntos centrales de cada lado. Tenemos la bisectriz. La bisectriz dice que son rectas que dividen cada uno de sus ángulos en 2 ángulos de la misma medida. Es decir, agarramos un vértice y lo partimos en 2. Agarramos otro vértice y lo partimos en 2. Dense cuenta que del vértice sale una línea y la cual parte en 2 el ángulo. Pasa por el centro, que se llama incentro, y pasa justamente por la mitad del lado opuesto. Entonces eso se llama bisectriz. Y tenemos la altura. La altura es desde el vértice hacia el lado extremo. Aquí sí no es necesario que pase por el centro, sino es del vértice hacia el lado extremo. Entonces eso es la altura de un triángulo.
Cuando dos triángulos son semejantes, quiere decir que la razón de entre cada uno de sus lados, por ejemplo, B del triángulo más grande dividido P', va a ser igual a la razón de, por ejemplo, A dividido el A'. Si tenemos triángulos grandes dentro de triángulos pequeñitos. Cuando estas razones y los ángulos son los mismos, por ejemplo, el ángulo alfa que tenemos del triángulo grande va a ser igual al ángulo alfa' que tenemos en el triángulo pequeñito. Aquí lo vemos. La razón, como decía, del lado A del triángulo grande al lado A' va a ser igual a la razón que tenemos del lado B sobre el P'. Entonces estas razones son las mismas. Cuando dividimos cada uno de sus lados, va a dar el mismo resultado y eso le llamamos razón. Quiere decir que son lados homólogos, o sea, son iguales. Entonces ahí es donde se cumple que son semejantes. Según Tales de Mileto, cuando un triángulo grande se sobrepone a un triángulo pequeño, coincidimos en que sus lados y sus ángulos coinciden de esta manera, ¿verdad? Y justamente casan de la misma manera, solo que el triángulo más grande pues sobresale del triángulo pequeño, pero están íntimamente relacionados. B se relaciona con B', A se relaciona con A', C del triángulo más grande se relaciona con C'. Esto es lo que les explicó Tales en base a su teorema de Tales. Primer teorema de Tales, dice. Estos ejercicios los vamos a ver más adelante, ya en un simulador. Cuando son triángulos congruentes, son congruentes porque tienen los lados de cada triángulo casan dentro de otro triángulo. En este caso, el triángulo 1 que tenemos aquí, este triángulo 1 tiene que casar dentro del 2, 3, 4 y 5, pero vemos que solamente casa en el 3 y en el 5, por lo tanto el triángulo 1 es congruente con el triángulo 3 y 5. ¿Por qué es congruente? Porque sus ángulos y sus lados miden lo mismo, por eso se llama triángulos congruentes. Cuando hablamos de las áreas, eso también lo vamos a ver en simuladores. Ejemplos de áreas lo vamos a ver en simuladores. Aquí tenemos las áreas de algunas figuras geométricas. Cada una de las fórmulas indica las áreas de estas figuras geométricas. También tenemos el perímetro, cada una de las fórmulas indica el perímetro de estas figuras geométricas. Y tenemos un pequeño formulario que incluye figuras geométricas que no incluía en las figuras que vimos anteriormente. Por ejemplo, lo que es el rombo, el romboide, el trapecio. Y no lo incluye porque el rombo, el romboide y el trapecio salen del mismo cuadrado, solo que es un cuadrado, dense cuenta que es un cuadrado invertido, es un cuadrado aplanado, y aquí es un cuadrado pero aplanado de un lado. Entonces el rombo, el romboide y el trapecio salen de un cuadrado. Luego de esto tenemos lo que son los volúmenes. Los volúmenes, como dijimos, son cuerpos poliedros. Entonces aquí tenemos la fórmula de los volúmenes, pero al igual que el anterior hay fórmulas de otros volúmenes. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide rectangular, tenemos un prisma que no es lo mismo que tenemos aquí. Eso es un prisma de un paralelepípedo. En cambio, en el formulario tenemos otras fórmulas. Aquí tenemos una pirámide, pero esta es una pirámide pentagonal. Y aquí tenemos un prisma, pero este es un prisma pentagonal también. Entonces, los nombres de prismas son todos iguales y los nombres de pirámides son todos iguales, pero dependiendo de cuántos lados tengamos, así es el segundo nombre. Pero la fórmula sigue siendo la misma: 1/3 de área de la base por la altura, área de la base por la altura. Solo lo que cambia es el número de lados. Por ejemplo, aquí tenemos la misma fórmula. Aquí está, ¿eh? Por ejemplo, en un prisma, en una pirámide, área de la base por la altura dividido 3. Aquí en un prisma, área de la base por la altura. Es lo mismo, solo que lo que cambia es el número de caras. Por lo tanto, lo que va a cambiar, si cambia las caras, lo que va a cambiar es el área de la base.
Aquí también el área de la base es la que va a cambiar, depende del número de caras, cambia el área de la base. Pero la altura, en la fórmula, la altura no va a cambiar porque solo una altura hay. Pero en el caso del área de la base sí, porque depende del número de caras que tenga el prisma o el número de caras que tenga esta pirámide. Luego de eso entramos en lo que son lo que es la trigonometría, razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son aquellas que están formadas por el seno, coseno, tangente, que son las más importantes y que son las que más se usan en la mayoría de los problemas. Pero también tenemos otras como la cosecante, la secante, la cotangente. En nuestro curso solo vamos a ver el seno, coseno y tangente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos ejemplos ustedes los pueden ver en su texto. Aquí están ya explicados cada uno de los ejemplos. De igual manera vamos a explicarlo también ya en la clase. Y lo vamos a ver también en los simuladores. Cómo es que trabajamos los senos, el coseno y la tangente junto con sus gráficas. Cada uno de estos tiene ciertas gráficas. Lo vamos a ver en los simuladores. Tenemos aquí el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy utilizado junto con las funciones trigonométricas. Ambas se complementan para poder resolver triángulos. El teorema de Pitágoras se utiliza mucho, se utiliza solo en triángulos rectángulos. Entonces aquí tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que es igual al cuadrado de la hipotenusa igual al cuadrado de la sumatoria de cada uno de los catetos. Dense cuenta que la hipotenusa es la parte esta que tenemos aquí, donde dice hipotenusa, y como vemos en esta otra gráfica, ¿por qué está al cuadrado? Porque son cuadrados los que están sobre la diagonal en este caso que tenemos aquí en esta figurita. Es la diagonal B. Sobre la diagonal B tenemos un cuadrado y la longitud de la diagonal B mide son iguales a cada uno de los lados. Entonces, por eso es que es un cuadrado y por eso es que esta se eleva al cuadrado, C al cuadrado, porque es el área, esto mide el área de este cuadrado que está sobre esta diagonal B. Igual hacemos con C, es un cuadrado y es C al cuadrado porque mide el área que tenemos aquí. Acá tenemos el A también. El A es el área al cuadrado, como indica aquí, al cuadrado es el área de este cuadradito que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces es un cuadradito porque la longitud de esta parte que tenemos aquí, de la diagonal A, es la misma longitud de cada uno de los lados que tenemos aquí en este cuadradito. Por eso el teorema de Pitágoras se basa en base a las áreas de los cuadrados sobre cada uno de las líneas de A, B o C. Entonces ese es el teorema de Pitágoras. Hasta aquí, mis compañeritos, estimados alumnos, nos vemos en una próxima. Muchas gracias.